Advertencia. Este video puede contener comentarios racista, machista, golpista, clasistas, fascista, simplista, altruista, monista, sofista, nihilista, machista, atentista, budista, sofista, comunista, autista, fundista. Se recomienda una joya con pinolillo para su comprensión. Bien, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero saludando a todos mis seguidores. Hola, ¿cómo están? No sé a qué seguidores se refieren. Si absolutamente nadie ve esta mierda. Mucho gusto, yo soy Carlos Castillo. Bueno, soy una persona que divulga ciencia y un poco de historia, un poquito de todo, un poco, simplemente por hobby y diversión. Realmente de que lo que está pasando hoy en día en nuestro país realmente es algo bastante deplorable, ¿verdad? Yo soy de Nicaragua y las personas que son de Nicaragua saben a lo que me refiero, pero no me quiero centrar en eso porque yo creo que ustedes ya vieron esto. Yo creo que todo el mundo ya vio eso. Entonces no quiero ser yo uno del montón. Por lo tanto, yo voy a iniciar mi video, ¿cierto? Que vengo a hablar un poco acerca de lo que es un poquito de lo que es la música y lo que es el arte de la música. Empecemos. Bien, quiero tocar un poco de lo que es nuestra cultura hispanohablante, específicamente centrarme en la música y la religión con la obra monumental de la banda española de heavy metal, Mago de Oz. Muy pocos saben esto, pero en el álbum Gaia de Mago de Oz toca aspectos históricos, antropológicos e ideológicos, desde la caída del Imperio Romano de Oriente hasta la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el germen de nuestra cultura occidental y por lo tanto, de nuestra propia cultura hispanoamericana. Pero no quiero enredarme en aspectos técnicos y solo quiero resumir la historia del álbum hasta llegar a su clímax máximo. Todo comenzó cuando el Imperio Bizantino, o mejor conocido como el Imperio Romano, extendió su cultura y religión por toda Europa occidental y parte de Oriente, gracias a la anulación de las religiones politeístas. Hago un paréntesis aquí, para los que no sepan, el politeísmo es el culto a muchos dioses, cierro paréntesis. La religión cristiana monoteísta anteriormente perseguida, se sublevó y se convirtió en la única religión del imperio por decreto hegemónico a partir del siglo III y IV bajo las órdenes del primer emperador católico conocido como Constantino el Grande. Aún no entro en la historia del disco, pero este pequeño resumen es muy importante para que entiendan la narrativa del álbum, así que presten atención, ¿ok? A partir de aquí voy rápido. Existen 5 fechas importantes para entender el disco y el poder hegemónico y político de la iglesia medieval. Número 1. El nacimiento y muerte de Jesús de Nazaret. 2. La persecución judeocristiana y la caída del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. 3. El cambio paradigmático de Roma de dejar de perseguir a los cristianos para convertirlos en la única religión del imperio bajo el decreto Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo por orden de Constantino. 4. El concilio de Nicea, que marcó los dogmas religiosos, el canon bíblico y el poder hegemónico de la iglesia en el año 325 después de Cristo. 5. Y para finalizar, la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los otomanos, lo que llevó a independizarse de Roma Occidental. Este es el punto de inflexión que marcó un antes y un después para el Sacro Imperio Romano Germánico. A partir de estos datos quiero que entendamos esto. 1. La principal causa de la grandeza del Imperio Romano se debió a la unificación doctrinal y a la hegemonización de la Iglesia cristiana como un medio de orden moral y de culto, puesto que luego de la caída del Sanedrín judío y la quema del Templo de Jerusalén el movimiento cristiano tuvo una alta proliferación, y no se detuvieron a pesar que fueron perseguidos y asesinados durante más de 300 años post-muerte de Jesús. 2. Gracias al plan emergente de Constantino de adoptar la religión cristiana como un medio de poder político y cultural es que el Sacro Imperio Romano tuvo una larga trascendencia hasta su caída en el siglo XIX, fruto de la Revolución Francesa. Punto número 3 y último, como pasa con todos aquellos que tienen poder, la religión católica romana tuvo que adoptar muchas medidas extremistas para mantener su poder hegemónico que estaba siendo amenazado por los reformistas, por el nuevo imperio de Oriente, por los bárbaros, por los anglosajones. Le venían por la boca y por el culo. Así que para salvaguardar su cultura y dominio religioso tuvieron que adoptar medidas extremas, mientras la ofensiva otomana desmantelaba el Imperio Romano de Oriente desde adentro de sus murallas, crearon reformas para el castigo de herejías, esto con el fin de que sus dominios no se mancharan con culturas paganas que no estaban aprobadas por la Iglesia. Así nació la Santa Inquisición española más o menos por el año 1500, y como caído del cielo llegó un joven llamado Cristóbal Colón, con una oferta que salvaría al Imperio Romano y extendería su poder político un par de siglos más. En fin, tras la ofensiva otomana y la presión anglosajona, los reyes católicos aprueban la iniciativa del joven Cristóbal, y sale en una nueva expedición con el fin de encontrar una ruta comercial más corta para llegar a las Indias, y así casi que por accidente, en 1492 llegó a San Salvador. Realmente los nativos de esas tierras ya le habían puesto nombre a su país, pero a Cristóbal se la peló, sin atender la voz del pueblo lo bautizó como San Salvador. Ay, sí, es que tenían el mismo derecho de votar que los venezolanos.
Luego de esta expedición vuelve a España a contarles a los reyes católicos lo sucedido, que ha encontrado una nueva tierra donde había oro y niños, y oro, y mujeres y oro, y cultura y oro. Realmente los reyes solo escucharon oro en todo lo que dijo, así que pues muy agradecidos con el Cristóbal, los reyes ordenaron una segunda expedición bajo las órdenes del comandante y almirante Hernán Cortés, allí por el año 1512 más o menos, donde los barcos españoles desembarcaron en las costas de México, y aquí comienza la ópera metal más grande de la historia de nuestra cultura musical, el álbum conceptual Calle. Bien, ahora que ya tocamos todos los aspectos que para mí me parecían bastante importantes que ustedes tenían que conocer antes de escuchar la narrativa o el cuento, porque realmente muchachos, lo que hace Mago de Oz es un cuento, lo que hacen es como una novela y lo que hacen es que la plasman en una obra de arte musical. Por eso se llama ópera metal. Entonces, a partir de acá, yo obviamente no voy a hacer digamos que una narrativa extensa acerca de este álbum, porque este álbum contempla tres volúmenes. El primero, Gaia 1, Gaia 2, La Voz Dormida, y Gaia 3, Atlantia. Por lo tanto, yo no voy a hacer canción por canción, porque cada álbum tiene como, qué sé yo, como 15 canciones. No soy tan pelotudo. Ahí está la novela si la quieren leer. Yo lo que voy a hacer es un pequeño resumen para que ustedes entiendan de qué va la obra musical, y si les gusta, pues que investiguen, que la escuchen, se culturicen un poco. Ok chicos, todo comenzó en el año 2002, en Atlanta, ciudad estadounidense, cuando el emperador de Georgia, como era habitual, firmaba las sentencias de muerte sin previa revisión. Esa noche, le tocó firmar la ejecución de una joven inmigrante llamada Alma Echegaray, condenada a la silla eléctrica por representar un riesgo a la soberanía del pueblo americano. El gobernador, algo apurado ya de salida antes de firmar la hoja de ejecución, pensó, no creo que deberían tomarse medidas tan extremas, realmente no disfruto con la muerte de nadie. Pero si matar a esta persona garantiza la soberanía y estabilidad de mi amado país, puedo considerarlo como un bien mayor. Y bajo la firma legislativa de un documento estatal, se condenó a la silla eléctrica a Alma Echegaray, y antes de morir ella dijo lo siguiente. Hay veces que no sé si exprimir el sol para sentir calor. Y dudo que al nacer llegará a creer que hoy fuera a morir. Luego de la muerte de Alma, el gobernador volvió a su casa y tras tomar una copa de alcohol notó algo muy extraño en su ordenador. Parecía ser un correo electrónico que parpadeaba y pitaba insistentemente. El emperador, ya asustado por el hecho, su sorpresa fue mayor cuando al abrir el correo vio que el remitente no era otra persona que la misma Alma Echegaray. De la impresión se deslizó su copa de whisky, rompiéndose en miles de pedazos en el suelo. Apenas podía creerlo y con una voz quebradiza empezó a leer. Estimado gobernador, sí, no es una alucinación, es real, le estoy escribiendo desde más allá del dolor, allá donde su poder y sus leyes no tienen ningún efecto. Donde estoy, por fin, soy libre y mi cuerpo ha dejado de sufrir las torturas a las que me sometió usted. Y aunque mi alma por fin está libre, yo no he encontrado todavía la paz. No, mientras no consiga que usted y toda la humanidad que piensa como usted entiendan lo que acaban de hacer conmigo no es justicia, es un crimen. Antes de que termine esta noche, usted será juzgado, pero antes quiero que conozca usted una historia. Historia que se remonta al año 1500. Lea atentamente, y sírvase otra copa, le veo con la boca seca. Muchachos, como ya les había mencionado, no quiero extenderme tanto, por lo cual, a partir de aquí voy a resumir hasta llegar a la canción que a mi entender es una de las obras más complejas de los primeros dos discos. Como se mencionó en el correo, la historia se remonta a la segunda expedición española hace 530 años atrás, cuando la embarcación de Hernán Cortés llevó cultura, religión, enfermedades y pestes bajo la excusa de cristianizar a un pueblo que no pidió ser cristianizado, y como mencioné en la introducción del vídeo, el interés de los reyes católicos era conseguir recursos geopolíticos para afrontar el azote de las ofensivas, de los anglosajones, de los orientales, y de los bárbaros. La novela se centra en la historia de amor entre el cocinero de la expedición de Cortés y una azteca llamada Sac. Según narra la historia, Hernán Cortés llegó en son de paz y rápidamente los nativos mexicanos lo recibieron como el hombre de los cielos que narraban las profecías de su cultura. Todo era regocijo, todo era romance. Pedro de Alcázar, cocinero de la expedición, al observar a la jovencita Sac rápidamente se enamoró de ella y ella de él. Todo era amor.
Todo era armonía, hasta que sin previo aviso y por la espalda, desembarcaron navíos españoles, con la cruz que simbolizaba poder, desde las victorias del emperador Constantino el Grande. Llegaron sacerdotes, ordenados por el sumo pontífice de la Iglesia, para bautizar a los aztecas en nombre de Jesucristo, y los que no se arrepintieron de sus pecados y no aborrecieron a sus dioses serían quemados en la hoguera. Azahac, muy asustada, trató de huir con su amor, pero fue encontrada por una azteca que desertó y traicionó a su tribu, y Pedro de Alcázar fue apresado por traición y condenado a la horca, y cuando el sacerdote le preguntó a Azahac en nombre de qué Dios serviría, ella le respondió: Lo que dijo fue que venía en nombre del diablo, y de los diferentes nombres con el que se le conoce, y de Yahvé, que es el dios hebreo. Realmente lo que terminó de molestar a los sacerdotes es que lo dijo en latín, que para ellos era la lengua del Señor. A partir de aquí tenemos la narrativa del cronista, que sintetiza el sentir de Azahac la noche antes de su condena. Cae la noche, niebla eterna, ocultarse ya la luz, frío yermo rompe y hiela lágrimas del corazón. Sueña la vida que se debe morir, con trozos de miedo es duro vivir. Sueños de muerte, desvélate, santa condena, auto de fe. Azahac fue trasladada hasta el quemadero de Toledo, llevaba una capucha blanca conocida como el San Benito, fue llevada hasta el juzgado del Santo Oficio, donde sería condenada por los inquisidores. Parte de los autos de fe era mostrar piedad con la oportunidad de arrepentirse antes de morir, por lo que el inquisidor le dijo lo siguiente: En nombre de la única religión, dictamos sentencia y te condenamos a la piadosa purificación del fuego y del dolor. En manos de Dios tú debes de poner tu alma, tu hacienda y todos tus pecados. Acepta a Cristo y encomiéndate, pues pronto darás cuentas a Él. Tras escuchar su condena, Azahac, muy dentro de sí misma, pensó: Quisiera ser olvido para nunca recordar. Quisiera ser brisa y así acariciar la vida una vez más. Que fría es la promesa de otra vida junto a Dios. Sin esta ni estuvo ni supo vivir la vela en su ataúd. Una vez en el poste de madera al que fue atada para su ejecución, como último acto de piedad, el sacerdote le preguntó: ¿Reniegas de Satán, de sus obras y sus vicios, de la necromancia, de la magia y del tarot? Yo soy la virtud de la iglesia y sus principios. Si no te arrepientes, tu alma se condenará. Mientras tanto, Pedro de Alcázar, desde su celda, le dedicó las últimas palabras al amor de su vida, que sabía que esa noche sería asesinada. Hoy la vida llueve penas, gotas de desesperación. Mis lágrimas son ríos, venas, desangrándome el corazón. La memoria de una mujer son los besos que recibió. En tus labios no viviré, en tu olvido yo moriré. El narrador materializa el dolor de Azahac en forma de metáfora cuando dice que sus lágrimas se quieren suicidar y que han nacido secas y tienen sed, creando una idea del dolor que implica morir en una hoguera, que realmente mientras lloraba sus lágrimas se vaporizaba al calor de las incandescentes llamas, y que lo único que deseaba en esos últimos minutos era morir. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acurrucadas morir en tu piel. Han nacido secas, tienen sed, mi llanto y se quiere morir.
Ante el dolor y la desesperanza, Asaak miró una luz, era su diosa Gaia, que vino a consolarla, y le dijo lo siguiente. Como un beso prometido, a tu alma es mi voz. Soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios. Cierra los ojos y te llevaré donde los sueños se hacen canción. La vida duele, te cuidaré. Duérmete y sueña que algún amigo. Y de esta manera Asaak, una joven sin igual, que cuenta la leyenda que amaba el mar, que cuidaba de la madre naturaleza, una joven bondadosa y de carácter apacible, de alma dadivosa y con una fe inquebrantable, decidió enfrentarse al imperio español y al poder inquisidor romano que predominaba, para ese entonces, gran parte de los pueblos hispanohablantes, germánicos y eslavos. Esta historia sintetiza de manera magistral las atrocidades y barbarie que cometieron los monarquistas bajo la bendición de la Iglesia Católica Romana y que la historia estuvo manchada por la codicia del hombre blanco en nombre de Dios. Hasta aquí el video. Yo no sé ustedes, pero solo el hecho de hablar de esto me saca lágrimas. De manera personal, como una persona que nació bajo el contexto cultural de Occidente, pido disculpas a todas las mujeres por las atrocidades cometidas por dogmas impuestos por hombres egoístas y perversos. Este fue un resumen de lo que es el contexto narrativo del álbum Gaia y ya con esto me despido. Yo soy Carlos Castillo. Hasta la próxima.